Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dilo al Mundo. En esta ocasión vamos a continuar nuestro seminario de conducción del niño. Ahora vamos a estar estudiando los métodos y los libros de texto para poder hacer la educación que nosotros debemos realizar como padres, y para esto tenemos a Alejandra Bautista de Cújar. Hola Lore, contenta de estar nuevamente contigo, con todos los amigos que nos ven. Siguiendo el estudio que vamos a llevar a cabo, y pues les invitamos que también ustedes estudien en casa junto con nosotras, que busquen el libro Conducción del Niño y se enamoren de nuestro creador y de todas las lecciones que nos enseñan por medio de este libro. Sí, realmente creo que para nosotros principalmente ha sido de mucho beneficio. Hemos encontrado cosas interesantes al estudiar esto, ¿no? Y bueno, hay que recordar que si bien es cierto que vamos a basarnos en conducción del niño el libro, este programa no está enfocado únicamente a los padres, sino a aquellas personas que son jóvenes, que están pensando en algún momento ser padres, o también personas adultas o jóvenes que puedan sacar información de esto, porque nosotros hemos sacado lecciones objetivas también para nosotros como personas. Así que, bueno, la primera pregunta, Ale, es ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas métodos de aprendizaje y libros de texto? Se me vienen muchos libros, muchos libros a la mente. Me parece que, bueno, sí, eso es lo primero que se me viene a la cabeza, pero vamos a ver en el programa qué es más que eso. Sí, bueno, a mí lo que se me viene a la mente es justamente un salón de clase. Cuando dice el profesor, bueno, saquen sus libros, bueno, antes era así, ¿no? Vamos a estudiar sobre esta parte del libro, vamos a decir, pero como dijo Alejandra, creo que vamos a presentar que la educación va mucho más allá de eso, y nosotros queremos decirles que nos vamos a basar en la Biblia para la información que vamos a presentar en este programa, y también en los libros de Elena G. de White que nosotros consideramos como inspirados. Así que de uno de ellos sacamos esta cita. Dice, la palabra educación significa más que un curso de estudios. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, los está educando. Entonces aquí vemos, ¿no?, que la educación es justamente el moldear y formar el carácter. Y eso no es solamente ir a una clase y bueno, que me enseñen matemáticas, lenguaje o lo que sea, sino principios y información que nos forman moralmente, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otra cita importante. Dice, los padres envían a sus hijos a la escuela y cuando han hecho esto piensan que ya los han educado. Pero la educación es una cuestión más amplia de lo que muchos comprenden. Abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el nacimiento a la segunda infancia, de la segunda infancia a la juventud y de la juventud a la adultez. Tan pronto como un niño es capaz de formar una idea, debería comenzar su educación. Aquí hay información interesante, ¿no? De que, por ejemplo, ahora estamos diciendo, bueno, de que está la infancia, está la adolescencia, está la juventud, pero aquí como que la división que tiene es interesante, del nacimiento a la segunda infancia, y de la segunda infancia a la juventud, y de la juventud a la adultez. Entonces, realmente es interesante cómo Elena lo distribuye por edades, ¿no? Y bueno, que también la educación inicia justo cuando el niño comienza a formar ideas en su mente. Algo, Lore, de rescatar aquí es que nosotros pensamos como padres que la responsabilidad es solo cuando están chiquititos. Y en realidad la responsabilidad de seguir educando va hasta la adultez. Entonces nosotros nunca dejaremos de ser padres, y pues eso tenemos que tenerlo en cuenta, y también de que nuestros hijos van aprendiendo cada vez más. Entonces debemos de afianzar bien el carácter desde lo más chiquitito que se pueda, para que ellos puedan ir como forjando cada vez más esos principios y valores inculcados en casa, y ya luego en sus relaciones públicas o en su escuela o con los demás amiguitos, ya ellos pueden ir enseñando esos principios también, pero también sabemos que se pueden adquirir
buenos principios de otras familias y demás, y eso es algo muy bonito y debemos de tener en cuenta que estamos en un proceso continuo de educación. Entonces lo importante es que sea una buena educación y una buena metodología para enseñar. Sí, y ahí también hay algo importante que mencionabas que, como dijiste, que muchas veces pensamos que es solo la infancia, pero eso abarca todo el tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo fui madre la primera vez, entendí mucho más a mi mamá. Mi mamá siempre me decía, ¿no? Cuando seas madre me vas a entender, pero en ese momento como que entendí mucho más el amor que ellos nos tienen y por qué nos dicen cada cosa. O sea, no es de gusto, vamos a decir, sino porque realmente, y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para el momento de honrarlos, como dicen los mandamientos, ¿no? De poder tratarlos bien y de poder aceptar la educación que ellos nos quieran impartir, aun cuando nosotros somos adultos. Obviamente es de una manera un poco más por influencia, por la relación y el vínculo que uno tiene. Tal vez no es hacer esto porque, o sea, no es como que una obligación, sino que como una sugerencia, pero hay que tomar en cuenta mucho las sugerencias de los padres, porque ellos tienen más experiencia y tomarla con respeto siempre, y con mucho amor, porque eso nosotros sabemos que como padres lo que más queremos es que nuestros hijos estén bien, que sean felices y que Dios los pueda formar y llevar al cielo. Entonces, si nos dicen algo nuestros padres, aún ahora nosotros adultos, es por justamente nuestra salvación también. Creo que ahora que yo comparto lo mismo, ahora que soy mamá, ahora valoro más los consejos de mi mamá. Si falta algo, si necesito algo, el consejo de la mamá es valioso, pero sé que ella me lo había dicho muchos años atrás, entonces como que vienen esos recuerdos y dice uno, ay sí, mi mamá tenía razón. Entonces vemos de que es un proceso continuo y que lo que hacen los padres no, para bien, no tiene, o sea, no tiene como caducidad, por decirlo así, para nuestra vida y nuestro carácter. Sí, y hay que tomarlo muy en cuenta. Así que, bueno, vamos a basarnos también en la vida de Jesús. ¿Cómo fue que Él fue educado? Porque realmente Él tuvo una misión de salvación para todos nosotros, pero desde sus primeros años tuvo los ataques más feroces de Satanás, pero Él fue puro desde el nacimiento y fue todos esos primeros años de infancia también puro, fue un niño sin pecado. Entonces hay muy pocos registros bíblicos cuando nos queremos basar en la Biblia, en la vida de Jesús, y en los únicos evangelios que se encuentran es en Mateo y Lucas. En Mateo, por ejemplo, menciona el tema de que vienen los sabios del oriente a visitarlo y le regalan oro, incienso y mirra. También que él fue a Egipto por un tiempo salvando su vida con sus padres, y también cuando era niño. Pero en el Evangelio de Lucas hay mucha más información. Allí podemos encontrar cómo fue su nacimiento, cómo lo presentaron en el templo al octavo día, que eso era una costumbre. Sí, una costumbre, un ritual que se hacía en ese tiempo. Y también cómo fue consagrado como primogénito, porque al momento de presentarlo y hacerle la circuncisión, ¿no? También cuando era el primogénito era una consagración especial y se tenían que dar ofrendas especiales. Y también en Lucas se muestra cómo a los 12 años él fue a la fiesta de Pascua, y allí estuvo en el templo y se quedó en el templo predicando y hablando. Y entonces vamos a estudiar un poquito esos dos acontecimientos que menciona la Biblia en cuanto a su infancia. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 2. Vamos a leer el versículo 39 y 40 primero, que dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y esto es justamente después de haberlo presentado. Uh-huh. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Estas son como que las pocas palabras que habla sobre desde que tiene 8 días de edad, por ejemplo, hasta
que vuelve a hablar de él cuando tiene ya 12 años. Y esto es cuando fueron a la fiesta de Pascuas, y vamos a leer versículos 51 y 52, que dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Sí, y aquí algo que dice en los versículos previos a estos que acabamos de leer, es cuando Jesús va al templo, ¿no? Y Jesús va al templo con sus padres, pero luego cuando están regresando, sus padres, confiados de que estaban con él, se fueron y se olvidaron, vamos a decir, de Jesús. Y cuando vuelven a encontrarlo, él estaba en el templo predicando. Y todo el mundo se estaba maravillando de las cosas que decía. Era, ¿cómo puede saber si no ha venido a nuestras escuelas? Entonces vamos a ver cómo fue instruido Jesús, a pesar de no haber ido a las escuelas de la sinagoga en ese tiempo, de los fariseos, ¿no? Y bueno, las cosas que mencionan es la sabiduría y también de que crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y qué es eso exactamente? Vamos a ver que en Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también en Job vemos más amplitud de esto, que dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y en el versículo 28, esto es Job 28, leímos primero el versículo 12, ahora vamos a leer el 28, que dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, aquí vemos que la sabiduría es justamente el temor del Señor. ¿Y qué se refiere? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas temor del Señor? Bueno, es algo de obediencia. Eso es lo que entiendo. Aunque se malinterpreta mucho, ¿no? De que temor es algo de susto, de miedo, de opresión, pero en realidad no es así. Es amor a ese Dios y le obedezco, en realidad es por amor. Exactamente. Y eso es justamente lo que dice el diccionario Strong. Bueno, este diccionario es como una compilación que se ha hecho de las palabras en las que se utilizan en la Biblia en el idioma original, y es como que al compilarlas en una lista, que este es el diccionario Strong, que es como ese listado, te permite ver a través de sinónimos realmente el significado de la palabra. Y en este diccionario la palabra que utiliza para temor es yirá, y bueno, ahí vemos que se refiere justamente a la reverencia moral, ¿no? De que realmente el temor al Señor es reverenciarlo moralmente, y es justamente obedeciendo los mandamientos. Pero esto también lo encontramos más ampliamente cuando estamos buscando el qué significa la gracia. Que él crecía en gracia, dice, para con Dios y los hombres, pero también esto está unido con lo que mencionábamos antes, el temor del Señor, que venía la sabiduría. Porque aquí dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, que es justamente la obediencia a los mandamientos, ¿no? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y aquí lo que mencionaba, ¿no?, de la infancia de Jesús, es que él crecía en gracia ante Dios y los hombres, y vemos que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando guardamos su ley en nuestro corazón y también andamos en misericordia y verdad, vamos a poder ser como Jesús. Amén. Entonces, vemos que su infancia se basó en eso, en obediencia absoluta a Dios. Y cuando él tuvo 12 años, él como que estuvo realmente, como que me llama la atención de la corta edad que tenía, ya cuánto sabía y ya cuánta firmeza tenía en el propósito de su vida, que era trabajar y hacer la voluntad de Dios, porque cuando su mamá le dijo: ¿por qué nos hiciste esto? Y él le dice: ¿acaso no sabes que yo en
los caminos de mi padre, en el trabajo de mi padre tengo que estar. Y entonces su mamá decía como que no había entendido eso, pero lo guardaba en su corazón. Y ahí se demuestra de que a esa corta edad realmente él entendía el propósito de su vida, que era hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces vemos que es muy importante la educación en esos años, porque a esa edad ya tenía un rumbo fijado y ya estaba él firme en sus convicciones, vamos a decir. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario. Es muy bonito ver de cómo la hermana White, a través de Dios, como que confirma lo que dice acá en la palabra de Dios, ¿no? De que la educación empieza desde lo más chiquitito, la juventud y adultez. Y a veces nosotros creemos que los jóvenes son solo adolescencia, hormonas, muchas cosas que el mundo hoy lo enseña, que en realidad pasa en el cuerpo, pero que se le está dando mucha importancia a lo que pasa en nuestro cuerpo y no a lo que espiritualmente se necesita saber. Entonces vemos que es importante como padres, y precisamente leíamos anoche en el culto familiar esta historia. Y veíamos de que la responsabilidad de ser padres y educar es de los dos. Que no fue solo María buscarlo, sino fue papá y mamá buscarlo. Y cuando llegaron allí, ellos también se sorprendieron porque estaba en la sinagoga. Sí. Y lo bonito es que Jesús también les preguntaba a ellos y él se instruía de ellos, pero los que quedaban más sorprendidos eran ellos, los rabinos, por ver la sabiduría de ese pequeñito que estaba. Y en el programa anterior decía de que los niños tienen mucha influencia y lo que dice un niño se le queda más grabado a uno por ver cómo ese niño tiene esos principios claros y esa firmeza en todo lo que se le ha enseñado. Entonces vemos de que Jesús cumplió cada una de las cosas que nos está enseñando a través del espíritu de profecía. Entonces vemos que quizá nosotros somos educados de una manera y educamos a nuestros hijos como fuimos educados nosotros, pero sabemos que se han cometido errores. Entonces al leer este libro uno comprende de que debe de cambiar y hacer lo mejor que se pueda, y Jesús nos da el ejemplo desde su niñez. Sí, ya, y eso es algo muy importante porque a veces por no buscarlo nosotros por nuestra propia cuenta, decir qué es lo que Dios quiere que haga en esta edad, o sea, cómo quiere que los críe. A veces dejamos guiar por lo que nosotros conocemos o por las cosas que nos dicen a nuestro alrededor, los consejos que nos dan, pero nosotros realmente necesitamos ir a la fuente, ir a cómo Dios quiere que yo los eduque. Y en este caso nosotros ir a conducción del niño, ir a la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a las fuentes que Dios nos da, porque Dios nos ha dado tanta información a través de los escritos de Elena G. de White, por ejemplo, que es muy fácil porque son conocimientos muy prácticos, te dice cosas muy prácticas que uno los puede tomar en cuenta al momento de criar, y no es algo que cueste entender, vamos a decir, sino es algo fácil de tomarlo, de asimilarlo y de llevarlo a cabo con la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, también El deseo de todas las gentes es un libro que a mí me gusta, es uno de mis favoritos después de la Biblia. Nos amplía mucho más de cómo fue la infancia de Jesús. Nos da mucha más información. Y aquí vamos a leer estas citas. Ale, ¿puedes leer? Dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaban la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Sí, y aquí vemos el trabajo justamente de su mamá, que decía su primera maestra humana, y de Dios como su instructor. Entonces él estaba basándose en esas dos cosas en ese momento de infancia, en ese momento de vulnerabilidad que su mamá le enseñaba, ¿no?
bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Dice, apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales, durante su ministerio, le gustaba enseñar sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Sí, aquí a mí me gustaría recalcar de que la vida de Jesús, desde sus más tiernos años, dice, estaba dominado por un propósito, beneficiar a otros. Y muchas veces yo creo que cometemos ese error cuando estamos criando a nuestros hijos, de al nosotros enfocarnos en suplir sus necesidades, a veces olvidamos enseñarles de que ellos tienen que servir a los demás, de que están en esta vida para poder servir a los demás para salvación de otras personas. Y esa es una lección que a mí me pegó mucho cuando leí esto, entonces creo que es interesante de que él, cuando estudiaba y veía las cosas de la naturaleza, buscaba también información, formas para poder cómo enseñar a los demás, para poder beneficiar a otros. Entonces es maravilloso cómo fue Jesús en esos años. También uno ve que los niños son muy curiosos. Cuando uno está pues en el campo, ve la mariposa. A mi hija menor le encantan las mariposas y se queda viendo. No sé qué está pensando. Entonces logro entender que Jesús a su más tierna edad miraba, observaba y empezaba como a analizar tantas cosas que luego en su ministerio los puso en práctica, y desde el más chiquitito hasta el más grande lo entiende, y es eso que por medio de la naturaleza se aprenden muchas cosas, como dice ahí, hallaba recursos en la naturaleza para poder dar ese mensaje de salvación que él venía pues a mostrarnos con su vida plena. Así es. Y bueno, ahí terminamos con este párrafo. Dice, todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el Ser Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Realmente en este párrafo hay muchísima información, mucha información que rescatar. Pero a mí, como vamos a hablar más adelante, quería recalcar de que su palabra, la palabra de Dios, era las cosas que él estudiaba, dentro de las cosas que él estudiaba, y la naturaleza, como vimos en el anterior párrafo. Pero también de que muchas veces nosotros pensamos de que solamente al basarnos y enseñarles solamente de la Biblia y de la naturaleza, los niños se van a quedar ahí, que no van a aprender a leer, escribir, no. Y realmente cuando nosotros nos ponemos en contacto, dice, con el Ser Infinito mediante sus obras, o sea, mediante la palabra de Dios y la naturaleza, nos abrimos la mente muchísimo más de lo que nos podemos imaginar nosotros mismos. Algo que vos mencionaste en el anterior programa y que a mí me pasa es que justo cuando nosotros estamos en una relación bien cercana con Dios, es como que somos más productivos, somos más eficientes, podemos hacer más cosas y podemos hacer mejor las cosas. Y a veces nosotros, por lo menos yo cuando no era madre de familia, no tenía un hogar, como que hay información en la que te limitas, que no
no te pones a pensar cuál sería la mejor manera de hacer esto, o cuál sería la manera en la que me tome más tiempo para poder hacer más cosas. Entonces es como que Dios te va capacitando mientras uno se va relacionando con el Ser Infinito. Y cuando nosotros también a veces nos limitamos a pensamientos humanos de libros de personas y cosas así, te estás limitando a la mente de esa persona. Pero cuando te pones en contacto con la Biblia, que son los pensamientos y la palabra del Ser Infinito, tu mente se amplía, se abre a las cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar ni entender por completo. Entonces es maravilloso lo que Dios puede hacer a través del estudio de estas cosas, ¿no? Bueno, ahora nosotros estamos basándonos en el libro Conducción del Niño, y esta vez vamos a estudiar la sección que habla de los métodos de enseñanza y también los libros de texto. Y para eso vamos a realizar preguntas, así lo hacemos un poco más. Son preguntas que a nosotros se nos vienen a la cabeza y que podemos encontrar respuestas, como mencioné, prácticas para poder ponerlas en práctica en nuestras familias, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros hablamos de temas de educación en casa, se nos vienen inseguridades a la mente. Por lo menos a mí me pasó de que cuando yo me casé y comencé a hablar con Noé sobre estos temas, y antes de casarnos, de cómo va a ser la educación de nuestros hijos, porque uno tiene que ponerse de acuerdo, porque es un tema muy relevante. Y bueno, cuando decimos de que va a ser una educación dentro de casa, es como que a veces te dices, pero ¿será que estoy capacitada? ¿Será que yo lo voy a poder hacer realmente? Y por ejemplo, la mamá de Noé, ella educó a sus 5 hijos en su casa. Y Noé terminó los estudios a los 16 años, o sea, realmente es posible. Es como que Dios te da la capacidad de poder enseñar a tus hijos y poder darle todos los conocimientos que necesitan, y muchos más que eso. Y Dios nos da la capacidad de también moldear sus caracteres, que esa es realmente la educación. Y bueno, para responder una pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿qué conocimientos nosotros necesitamos para poder instruir y enseñar a nuestros hijos? Aquí nosotros podemos sacar ejemplos primeramente de la vida de Jesús, ¿no? Que al estar nosotros en constante comunión con nuestros hijos, nosotros podemos estudiarlos, ver qué cosas, cómo ellos aprenden mejor, qué cosas es que se les queda más fácil en la cabeza, y en eso nosotros también nos seguimos el ejemplo de Jesús, de que Él estudiaba, dice, a los animales, a la naturaleza, a las flores, a las plantas, pero también estudiaba a las personas que estaban a su alrededor y las cosas que sucedían a su alrededor, o sea, cosas prácticas. Y cuando nosotros estudiamos a nuestros hijos, también vamos a ver cuál es la mejor manera de enseñarles. Y obviamente nosotros podemos basarnos también en conocimiento de otras personas, pero en una de las citas que hemos leído que se encuentra en este capítulo, habla sobre que nosotros tenemos que ir a la escuela de Cristo. Y la escuela de Cristo yo creo que son justamente el estudio de la palabra, de la Biblia, y también el estudio de la naturaleza, ¿no? Y también yo creo que al estudiar la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, dice Jesús en Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros contemplamos a Cristo y estudiamos de su palabra, estudiamos sobre Él, nosotros es que somos transformados, porque por contemplación somos cambiados. Entonces, lo que nosotros primeramente como padres deberíamos tener en cuenta es ir a la Biblia, ir a estudiar qué cosas Dios quiere que yo enseñe a mis hijos, e ir a estudiar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, para poder enseñarle a nuestros hijos. Pero también algo interesante es esta cita. ¿Puedes leerla, Alejandra? Bueno, esta cita es un consejo para mí primero. Y yo sé que para todas las madres. Dice,
La madre debe mantener la mente fresca y llena con las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios, y también debe tener en cuenta las cosas prohibidas, para que cuando sus hijos obren mal, puedan presentarles un reproche por medio de la palabra de Dios y mostrarles cómo están afligiendo al Espíritu de Dios. Enseñarles que la aprobación y la sonrisa de Jesús tienen más valor que la alabanza o los halagos o la aprobación de los más ricos y los más exaltados, los más instruidos de la tierra. Conducirlos diariamente a Cristo, con amor, ternura y fervor. No debéis permitir que ninguna cosa se interponga entre vosotros y esta gran obra. O sea, no tenemos que permitir que nuestros quehaceres se interpongan entre nosotros, enseñarle a nuestros hijos a conducirlos diariamente a Cristo, ¿no? Y aquí nosotros al estudiar su palabra es que podemos saber qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Qué cosas tengo que permitir que mi hijo haga y aprenda, y qué cosas tengo que decirle, no, eso está mal. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y algo que a mí me encantó, porque otra cita que Elena habla sobre la sonrisa de Jesús, es que dice que ella daría todo y haría cualquier cosa por ver la sonrisa en el rostro de Jesús, porque ella pudo ver el rostro de Jesús sonriendo cuando hacían cosas buenas, y también el sufrimiento de Jesús cuando sus hijos desobedecían. Entonces, algo que a mí me pasó, por ejemplo, es que cuando yo decidí ser misionera y decidí servir a Dios, era como que hay muchas cosas que están en conflicto internamente, ¿no? Porque uno está acostumbrado a un cierto tipo de, vamos a decir, de vida, de comodidades, y a veces no tenemos en cuenta de que Dios nos quiere dar mucho más de lo que realmente se pinta que pueden adquirir los misioneros, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que aprender es de que la abnegación y cualquier cosa que nosotros hagamos por amor de Jesús va a ser mucho más recompensado de lo que nosotros podemos imaginarnos. Van a haber recompensas celestiales. Y bueno, terminando con mi experiencia, es que cuando yo decidí ser misionera, yo le decía, Señor, yo quiero saber si este lugar es donde tú quieres que yo esté. Y si esto que yo estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Y yo oré muchas veces sobre ese asunto. Y fue como que me desprendí en un momento y dije, bueno, yo no estoy segura, pero yo voy a actuar por fe. Yo voy a tomar esa decisión y voy a tomar ese camino. Y algo que yo creo que lo he mencionado en algún otro programa es que cuando nosotros fuimos a Batallas de Fe Estados Unidos, en el concierto de ese programa, tuvimos que organizar la última hora, pero habían tanto talento que uno no va a poder tener la oportunidad de escucharlos y de tener a tantas personas nuevamente, pero en ese momento cuando se estaban escuchando las 3 últimas canciones, yo sentí a Jesús abrazarme. Es algo que no puedo explicar. Y eso llenó por completo mi corazón, y eso me hizo entender de que realmente Dios me estaba llamando a hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y esa sensación y esa vivencia no se compara a ninguna otra cosa que yo he vivido. O sea, realmente que nuestra vida pueda ser solamente para agradar a Dios y para hacer que Jesús pueda tener una sonrisa y sentirse feliz de beneficiarnos y de que nosotros podamos beneficiar a los demás, ¿no? Entonces, lo más importante es que nosotros vayamos a la fuente, vayamos a ver los principios que Dios quiere que nosotros rijamos en la mente de nuestros hijos, y a enfocarlos en las cosas y en las promesas que Dios quiere que nosotros enfoquemos, porque la Biblia también, lo vamos a ver más adelante, pero da seguridad al niño, las promesas que hay en la Biblia. Entonces, si nosotros las tenemos presentes, vamos a poder comunicarlas. Si no, es imposible. Así que es muy importante esto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo deberíamos instruir a los niños? Bueno, acá hay una cita bastante grande, por decirlo así, y
en conclusión es en realidad de que debemos de nosotros mostrarle a Jesús como su amigo, como su mejor amigo, que está siempre en sus tristezas, en sus alegrías, y que en realidad si nosotros les enseñamos por precepto y por ejemplo que Jesús siempre va a estar a nuestro lado a pesar de cualquier circunstancia, vemos de que ellos van a querer obedecer nuestras órdenes por amor, y nosotros debemos de ser no dar libertad a nuestros hijos de desobedecer ninguna orden que nosotros le digamos a ellos. Dice así: la obra de los padres rara vez se realiza como debiera. Padres, ¿habéis estudiado el tema de la dirección paterna a fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de vuestros hijos? Enseñad a los jóvenes zarcillos a que se entrelacen en torno a Dios como soporte. No basta que digáis haz esto o haz aquello y luego os desentendáis y olvidéis de lo que habéis requerido, y los niños queden en libertad de no cumplir vuestras órdenes. Disponed las cosas para que vuestros hijos obedezcan vuestras órdenes con gozo. Enseñad a los zarcillos a aprenderse de Jesús. Vemos aquí, Lore, que en realidad yo cometo ese error de que les digo, bueno, hagan esto, hagan lo otro, guarden los juguetes rápido que tenemos que salir, y ya yo me voy a hacer mis quehaceres, y no lo hacen. Entonces debemos de nosotros disponer las cosas para que ellos obedezcan las órdenes con gozo. Bueno, vamos a guardar, vamos a hacerlo, y es un trabajo en equipo que ellos en realidad lo hacen con gozo y con alegría. Enseñarles a pedirle al Señor ayuda para las cosas pequeñas de la vida, a estar bien despiertos para advertir los pequeños deberes que necesitan realizarse y a ser útiles en el hogar. Entonces vemos que desde su corta edad debemos de enseñarles de que la dependencia totalmente de Jesús es en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Y así nosotros aprendemos también de que debemos de depender de Dios de las cosas mínimas hasta las que nosotros vemos mínimas, pero que en realidad necesitamos la ayuda de Dios. Entonces vemos que en realidad la compañía, como que esa seguridad que da Jesús, nadie más lo da. Entonces debemos de enseñarles de la más corta edad para que ellos puedan sentir ese gozo y esa seguridad que solo Jesús la da. Sí, y algo también interesante de eso es de que a veces nosotros les decimos, como bueno, mencionabas, ¿no? Haz esto y haz lo otro y yo me voy y ellos no lo hacen. Entonces, a veces también la manera en la que uno se lo dice genera de si lo van a hacer con gozo o no. De que a veces uno le dice, ay, pero ya te dije tantas veces que recoger los juguetes y no lo haces. Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero algo que debería marcar en la mente de los hijos, y creo que a mí, en mi manera de ser criada, tal vez no pude experimentar, es de que no es solamente hacer lo que te mandan a hacer, sino ver qué cosas más faltan. Dice, enseñarles a pedir a Dios ayuda para las cosas pequeñas de la vida, estar bien despiertos a advertir los pequeños detalles que necesitan realizarse, a ser útiles en el hogar. Es decir, si me dicen, limpia esto, bueno, yo lo limpio, pero veo que ahí está un poco sucio también, bueno, limpio también esa parte. O sea, tienen que estar despiertos a ser proactivos, por así decirlo, a ver las otras necesidades y no basarse únicamente en lo que me dijeron. Ya, bueno, ya recogí mi ropa, ya recogí esto, ya, pero nosotros necesitamos enseñarles eso, y de que Jesús sea quien se los muestre, no seamos nosotros ni nadie, sino que la relación que tengan con Jesús, ¿no? Bueno, y aquí hay un versículo importante que también en este libro aprendemos, de que no es simplemente decirle, bueno, tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, sino que hacerlos entender por qué hay que hacer las cosas. Razonar con ellos, a tratarlos como si confiáramos en su inteligencia. Y bueno, Jesús y Dios mismo nos da un ejemplo cuando en Isaías 1:18 nos dice, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios mismo nos llama a razonar con Él.
O sea, y a confiar en que nosotros tenemos un cerebro y necesitamos pensar y estar con Él en comunión. Y no solamente nos dice, bueno, obedéceme porque sí, punto. No, te dice venid, razonemos juntos, hablemos, conversemos, estemos a cuentas en otras versiones, ¿no? Mira, Lore, lo que, bueno, no está ahí la cita, pero lo que dice Conducción del Niño también dice, cada madre debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos. De ahí sacamos, o sea, ese texto, ¿no? De la palabra de Dios, pero Elena de Guay enfatiza en eso. Cada madre debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos, para corregir sus errores y enseñarles pacientemente la conducta correcta. No es fácil y a veces nos desesperamos y quizás a veces nos equivocamos porque pues somos humanos y estamos en el proceso de aprendizaje, pero ella nos dice, Dios nos enseña de que debemos de en realidad sentarnos con nuestros hijos y mirar qué errores han cometido y hablar con ellos y poder con ayuda de Dios corregirlos, pero también nosotros, porque también cometemos errores. Entonces Dios nos indica, ustedes como padres vengan, razonen conmigo, estemos a cuentas, yo los instruyo para que ustedes instruyan con mi ayuda el carácter de los más chiquiticos. Sí, y tenemos que tomar en cuenta de que ellos son muy inteligentes y que entienden muchas cosas. Se me vino a la mente ahora de cuando yo tuve que quitarle el pecho a Natanael porque bueno, ya estaba embarazada de Emanuel y para poder tener un espacio no dando el pecho y poder darle todo lo necesario a Emanuel. Y en ese momento yo le dije a Natanael, o sea, nosotros era como primero fue progresivo, ¿no? Que fue un proceso progresivo, primero durante el día, y luego yo le tenía tanto miedo a quitarle durante la noche, y yo decía, ay, pero ¿y cómo va a dormir? ¿Y cómo van a hacer las cosas? Ay, no, yo estaba súper desesperada y súper triste, ¿no? Y Noé se lo explicó, y se lo explicó varias veces. Decía, ¿te acordás que vos ya sos un niño grande? Y cosas así. Y hubo la noche en la que decimos, bueno, esta va a ser la última noche que esta noche ya no va a dormirse sin pecho. Y ahí yo estaba tan desesperado y Noé se lo agarra, lo lleva a pasear y le dice, ¿te acordás que yo te dije que vos sos un niño grande y que ya no vas a dormir, ya no vas a tomar más tetita? Y él dice, bueno, ahora ya no vas a hacer así, pero vos te acordás que yo te dije eso? Y él no tenía un año. Y él hace. Y entonces, eso fue como que lo que hizo que entendamos que él entendió lo que le dijimos. Y esa noche ni siquiera me lo pidió. O sea, fue como que lo dormimos y durmió. Se despertó algunas veces, pero desde ese momento en adelante no me lo pidió más. Entonces, a veces no estimamos la inteligencia que ellos tienen. Y de que pueden entender mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos que entienden. Y si nosotros le explicamos y todo, podemos llegar a buenos términos, ¿no? Y dice, ¿con qué cualidades deberían enseñar los padres? Esto creo que ha sido una de las más fuertes para mí, que aquí dicen algunas cosas muy importantes, ¿no? Dice, padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. Eso es fuertísimo lo que dice, ¿no? ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no harán ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvieran confianza en su inteligencia, lo que estábamos mencionando, ¿no? Tratadlos con amor, bondad y ternura. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Entonces, aquí sacamos de que tenemos que hablarles reconociendo que son inteligentes y que entienden, y que tenemos que hablarles con bondad, ternura y amor. Y también dice de que si nosotros entendiéramos que desde las primeras edades, o sea, desde que son bebecitos, desde que están en nuestros brazos, el trato suave hace que se tranquilicen. Cuando están inquietos, que lloran, y si nosotros los tratamos suave, ya tranquilo, mi amor, y cumplimos y suplimos sus necesidades, eso los calma. Pero tenemos que ser suaves, pero firmes,
O sea, podemos repetir muchas veces una cosa, pero con suavidad, pero con firmeza. O sea, si decimos, no tenés que pegar, y no se lo decimos de una mala manera, decir, no tenés que pegar. Y hay que repetírselo siempre, todas las veces, y ser firmes en, no tiene que ser así, no descuidar de que nos puedan desobedecer, como mencionábamos antes, pero también no descuidar la firmeza, de que es blanco o negro, no hay puntos grises, o se hace así o no se hace, no tenés que, como que los niños no hay que darles la oportunidad de dudar, vamos a decir, sino ser claros con ellos. Y bueno, tratarlos con autoridad también, de que ellos sepan que nosotros somos los que dirigimos, los que estamos teniendo las riendas, no que ellos están dirigiendo, digamos, la situación. Algo que he aprendido, Lore, es que a veces nosotros damos una orden sin nosotros analizar bien la situación, ¿sí? Entonces, lo que he aprendido es que primero uno como que analiza y da la orden de tal manera de que ellos no empiecen a insistir para que la orden que demos se anule. Entonces, debemos de nosotros saber pedir y siempre decir el porqué de la orden de que estamos dando, y no, mami, pero sí, y sí. Entonces nosotros como que dudamos y ya entonces hacemos lo que ellos digan. Entonces debemos de nosotros saber decir las cosas para que no lleguemos a esa situación, porque lo más probable, porque estamos en una casa ajena o estamos haciendo otras cosas, terminamos haciéndole caso a ellos y no ellos a nosotros. Sí, también hay que aprovechar, digamos, la situación en esos momentos para, bueno, como mencionabas, nosotros tenemos que presentar y mostrarles que nosotros somos quienes estamos dirigiendo en cualquier sea la circunstancia, y hay que aprovechar que hay una edad en la que los niños te preguntan por qué a todo. Ay, qué edad tan... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Entonces, es como que es una oportunidad también para enseñarles muchas cosas, porque yo creo que esas lecciones que uno les da cuando están en esos momentos del por qué, yo creo que se deben quedar grabadas y dicen, bueno, yo estoy haciendo esto, yo sé por qué lo hago, no porque... No sin inteligencia, ¿no? Y porque estoy obedeciendo. Bueno, la cuarta pregunta sería, ¿cómo deberían ser las lecciones dadas a los jóvenes? Bueno, dice, madres, dejad a los pequeñuelos jugar al aire libre, dejarlos escuchar los cantos de las aves y aprender del amor de Dios según se expresa en sus hermosas obras. Enseñarles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que lo rodean. Y a medida que sus mentes se expandan, podrán añadirse las lecciones de los libros y grabarse firmemente en su memoria. Vemos de que es como una educación completa. No es solo libro, no es solo juego, no es solo lo que ellos quieran, sino que en realidad hay como un orden, pero lo más importante es nosotros aprender por medio del libro de la naturaleza del amor de Dios, de cómo se expresa la sabiduría de Dios por medio de ella, para nosotros aplicar y tener como lecciones sencillas que pues más adelante vamos a desarrollar en otro tópico que vamos a hablar. Sí, y algo que también dice Conducción del Niño en estos capítulos es que tienen que ser cortas y al punto. Y eso es algo que tal vez yo he fallado y estoy fallando, de que a veces cuando le leo historias a mi hijo y todo, lo hago como larguísimo. Entonces, pero es como que él se pone a jugar y hace lo que sea y no terminamos de estudiar, ¿no? Y entonces es importante que sean cortas y al punto, y que eso va a tener una influencia mucho más grande de que si nosotros le dijéramos muchas cosas. Y a mí me llamó la atención la manera en la que lo compara Elena en esta parte, de que dice, si nosotros le damos exceso de conversación, exceso de charla, vamos a decir, es como cuando nosotros comemos de más. Es como que al final se te quita el apetito y ya no quieres, te generas rechazo por el alimento. Y me pareció increíble esa comparación. Y dice, ¿cómo puede ser que simplemente contarle la historia a mi hijo puede generar rechazo por escucharla?
Entonces, he ahí un punto muy interesante, muy importante a tomar en cuenta. También mi esposo me recalca mucho, ora cosas puntuales y cortas, porque claro, uno en el culto quiere orar y orar y orar, y los niños como que empiezan a moverse, entonces ora las cosas sencillas para que ellos no rechacen, ay, vamos a orar, qué pereza. No, sino que sea un gozo y una satisfacción el querer hablar con Jesús. Y hay que saber las edades, ¿no? A qué edad yo puedo extenderme un poquito más en las historias, sabemos que cuando están más chiquititos es más con imágenes para que ellos vayan como que se les quede más grabado y un poco más dinámico, pero siempre que el enfoque sea el mismo, ¿no? Como que el mensaje se les quede grabado y lo más probable es que sí se les quede grabado porque lo hemos experimentado. Entonces son consejos prácticos que damos como madres que estamos pasando y en realidad hacer como una antesala para el culto, lo más feliz, vamos a cantar, ¿qué quieres cantar? Pues no es un juego, pero sí que se sienta un gozo, una atmósfera que en realidad ellos puedan aprender las lecciones que se van a enseñar. Sí, y también algo que decía esta parte es que a los jóvenes, por ejemplo, tiene que ser cambiante, o sea, tenemos que cambiar nuestras maneras, ir como decías, de ir estudiándolos tal vez ahora necesitan una historia más larga, con menos cosas, con diferentes cosas. Entonces es como que realmente Dios nos tiene que dar la sabiduría de cómo adaptarnos a sus momentos de aprendizaje, ¿no? Eso es realmente importante. Entonces ahora venimos a la quinta pregunta, que es ¿qué herramientas se pueden utilizar para enseñar? Y bueno, aquí ya hemos mencionado algunas, pero dice esta cita lo siguiente, dice: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se graba en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos. Y esto es algo que vimos antes. Y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Vimos antes en la manera en la que Jesús estudiaba, ¿no? Recibía de manera oral por su mamá, que le explicaba, que es, creo que la manera cotidiana en la que hemos estado acostumbrados a aprender. Pero también ellos necesitaban leerlo y podían tener la posibilidad de leer los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Y otras herramientas que se utilizaban eran los cantos y las oraciones. Y todo esto se adaptaba a su cerebro, como decíamos, ¿no? Adaptar las historias a que ellos lo puedan comprender. Las oraciones, como mencionabas también. Y, por ejemplo, yo creo que hay algunos tipos de aprendizaje que somos diferentes cada persona. A mí siempre me quedan mucho las cosas que escucho, que suelo o que converso con las personas y todo. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que antes de los exámenes me gustaba conversar de eso y al final y como que sacar información de las personas que habían estudiado también. Entonces era como que mi manera de aprender mejor era igual, conversando, explicando, y eso me ayudaba a retenerlo más. Y también, ahora lo estoy intentando aprender el tema de leerlo. Y a veces los niños creo que es más por vivencia. Por eso es que se los tiene que dejar en la naturaleza, como que al aire libre, que experimenten la naturaleza, que toquen el pasto. Entonces, como que ese tipo de experiencias los ayudan a que se graben en la mente. Y algo que me gusta mucho es que decían que debían enseñar su bondad y grandeza, principalmente revelada en la ley divina y en la historia de Israel. Creo que a veces se nos presenta la ley como
órdenes que se tienen que cumplir. Y muchos no, y entonces a veces como jóvenes rechazamos eso. Pero algo que yo he aprendido con el tiempo y la relación que uno tiene con Dios y que va uno aprendiendo, es de que realmente todos esos no, son por amor. A que vos no sufras, a que no llores, a que no tengas lágrimas innecesarias, sino que realmente Dios está poniendo eso para protegerte de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Porque nosotros sabemos que todas las personas que van en contra de Dios no van a tener la felicidad plena, porque la única felicidad, por eso se llama el deseo de todas las gentes, porque la mayor necesidad que nosotros tenemos como personas es la presencia de Cristo en nuestra vida. Y eso no puede suplirlo nada. Por eso es que hay tantos actores, tantas personas famosas que se sienten vacías, que sienten que les falta algo. Entonces, enseñarles cómo la ley divina refleja el amor, que es el carácter de Dios, es muy importante desde las edades más pequeñitas. Lo que yo rescato de este texto, Lore, es que mira, primero es oral, o sea, instruido, y ahora yo lo experimento. Ya cuando estoy joven ahora, bueno, mi mamá me decía algo, ahora quiero yo leerlo y saber si en realidad es eso tan bonito lo que me decía mi mamá. Algo que he practicado con las niñas antes de dormir es repasar los mandamientos. Entonces es como un momento en el cual hay una tranquilidad, estamos tranquilos todos, y antes de ellas dormir yo me acuesto con ellas y empezamos a repetir. Yo repito, entonces primer mandamiento, el por qué. Segundo mandamiento, ¿por qué? Y así todos, aunque ellas ya se quedan dormidas antes de terminar, pero ya digamos, si uno lee los mandamientos, ya mi hijita mayor ya me puede recitar un poco más los mandamientos, y son cosas que no es obligación, que es agradable y que es su último pensamiento del día. Entonces es para que ellas como que en realidad sepan de que es de gran valor amar a Jesús y obedecer sus mandamientos, y no solo ellas aprenden, sino pues yo también como madre. Y que muchas veces nosotros los últimos pensamientos que tenemos en nuestra cabeza van a ser los que estén rondando durante toda la noche, o sea, y va a ser algo que estemos ejercitando, así que es un buen tip. Bueno, la sexta pregunta ¿es importante que el niño desarrolle su pensamiento independiente? Dice, de ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Cuando trabajan en el jardín, interrogarles acerca de lo que aprenden del cuidado de sus plantas. Cuando contemplan un paisaje hermoso, preguntarles por qué vistió Dios los campos y los bosques con tonos tan encantadores y variados. ¿Por qué no es todo un tinte pardo sombrío? Cuando recogen flores, inducirlos a pensar por qué conservó para nosotros la belleza de esos restos del Edén. Enseñarles a notar por todas partes, mediante las evidencias que ofrece la naturaleza, el cuidado de Dios por nosotros, la maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestras necesidades y felicidad. Vemos aquí que Dios ha dejado muchas cosas que, a pesar del pecado, podemos disfrutarnos, deleitarnos y ver en realidad ese amor que tiene Dios por nosotros. Y si nosotros preguntamos a los niños cuando hacen huerta, cuando a mi hija le encantan las flores, entonces vemos de que así como ella cuida esa florecita que tanto quiere y eso, así mismo Dios nos quiere cuidar y nos cuida a cada instante. Entonces es algo como que práctico, pero también de que ellos van analizando de una manera concreta. Y también es muy importante leer la Biblia. Nosotros nos basamos en los cultos familiares en la lectura de la Biblia. Al terminar un texto, una parábola o algo así, siempre se hace la pregunta, ¿qué entendiste? Y ya ella, bueno, no se le queda todo, pero se le queda algo,
Y entonces esta pregunta hace de que su pensamiento sea analítico, su comprensión lectora, aunque ella no lo está leyendo, lo está analizando, pero ella va aprendiendo poco a poco. Y si nosotros enseñamos la Biblia y luego a lo práctico con la naturaleza, creo que se le va a quedar más cimentado y quizás nunca se le borre porque ha aprendido de esa manera práctica. Es como yo decirle, mira la receta del pan, pero ya no sabe leer. Pero si yo se lo pongo a leer, ella va pensando, tiene esto, esto y esto. Pero si ahora lo hacemos en la práctica, le va a encantar. Entonces es algo que en las cosas diarias, cuando ella se siente útil, podemos nosotros también enseñar. Porque la levadura, porque la sal es esencial, así como nosotros somos esenciales para darle sabor y darle el mensaje al mundo entero. Entonces son cosas que Jesús nos enseñó por medio de su ministerio y Él también nos enseñó cómo lo educaron a Él, siendo cosas útiles, y más adelante vamos a ver algo muy bonito que dice Dios a través de su profeta, de cómo Él daba esas lecciones de una manera en que nadie quedaba absorto ni entendía, sino que antes comprendían más fácilmente. Primero porque lo hacía de una manera práctica de que todos en su vida cotidiana lo usaban. Entonces esos ejemplos prácticos son útiles para esa tierna edad y para cualquier edad también. Sí, y algo que nosotros podemos rescatar es de que a mí me gusta siempre preguntar y conversar con las personas porque, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un niño, ¿y qué entendiste? Tal vez lo que él entendió y lo que le llamó la atención puede ser algo que vos no habías pensado. Entonces se enriquece mucho más todas las personas, ¿no? Y a mí cuando yo era también pequeña o joven, o cuando estaba en mi casa, me preguntaban igual, ¿y qué entendiste de lo que acabamos de leer? Siempre me lo preguntaban y ahora es que lo recordé cuando mencionaste eso. Y ahora, igual cuando yo estuve en un colegio que no era adventista, y algo que decían era que yo era firme en mis convicciones, dijeron cuando yo salí del colegio, ¿no? Y eso es como que se me quedó muy grabado en la mente de, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué es que yo analizo las cosas y las acepto de una manera y no de otra? Entonces creo que ese es desde muy pequeña las cosas que yo estaba escuchando de la Biblia o de las cosas, tenía que entender algo yo, que algo para mí, no por mi propia cuenta, no que simplemente aceptar lo que me están diciendo, sino más bien tener un pensamiento más buscado y basado con fundamentos bíblicos, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué textos son los que debemos utilizar para la enseñanza de los niños y jóvenes? Y bueno, aquí tenemos primeramente la Biblia, como la palabra del Señor. Aquí vemos a una niña que está con su Biblia. Y también podemos ver en la Biblia, en Salmo 119, unos versículos que son muy importantes. Vamos a leer desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, que nosotros sabemos que la Biblia también es el testimonio de Jesús, son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como nosotros pudimos entender en la historia de Jesús, él también se basaba en los escritos de los profetas, que así también recibía una instrucción divina, ¿no? Y aquí dice este texto: la Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de
dar sabias instrucciones, la palabra de Dios ha de construir la regla de la vida. Cuando nosotros no sabemos cómo actuar o qué hacer, tenemos que ir a la Biblia para que nos diga qué tenemos que hacer. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de la palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios deben aprender a hacer justicia y juicio. Y ahí vemos de que cuando nosotros leemos la Biblia, somos moldeados, estamos siendo instruidos por Dios, que es nuestro Padre. Ahí los niños deberían sacar esa lección de que Dios es su Padre. ¿Y cómo es ese Padre que yo tengo? A través de la Biblia es que lo podemos conocer. Y aquí vemos que menciona, ¿no?, de que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y nosotros somos transformados por contemplación. Nosotros, si estamos mirando series, si estamos mirando películas que está Satanás hablándonos directamente, vamos a ser transformados, nos demos cuenta o no. Y cuando nosotros contemplamos los testimonios de Jesús, podemos decir, como dijo David en ese salmo, yo he apartado mis caminos, he sido más inteligente que mis enemigos, debido a que he guardado tus testimonios, que he guardado tus mandamientos. Y entonces cuando nosotros escudriñamos la Biblia y escudriñamos la vida de Jesús a través de ella, podemos realmente ser transformados y moldeados a su imagen y semejanza. Podemos hacer que el carácter de Cristo pueda ser una realidad en nuestra vida, porque nosotros somos transformados por la contemplación. Y además la Biblia es lo que da seguridad a los niños. Por ejemplo, si uno le cuenta la historia de cuando a Eliseo quisieron venir a matarlo porque él estaba haciendo que su pueblo gane todas las guerras y todas las confrontaciones. Él no tenía miedo, estaba tranquilo y seguro. ¿Y por qué era eso? Porque habían ángeles alrededor de él. Y él los podía ver y él pide. Y él le dice, permite que mi siervo pueda verlos para que pueda confiar. Y cuando nosotros leemos ese tipo de historias en la Biblia y cuando, por ejemplo, leemos esa promesa que dice, el ángel del Señor acampa alrededor del que le teme y los defiende, nosotros vamos a poder generar que los niños no tengan miedo, generar que los niños sean seguros, que se formen de una manera segura, que sepan que si ellos se encaminan en los pasos del Señor, Dios los va a proteger, Dios los va a guiar. A Natanael a veces, por ejemplo, algunas cosas les dan miedo, o la noche, o el ruido, o una cosa, y realmente Dios es quien a mí me ha venido a la mente decirle, bueno, pero vos tenés un ángel que te está protegiendo. Y entonces cantamos, por ejemplo, baja, baja, mi ángel del cielo, ¿no? Y entonces esas lecciones yo creo que eso lo tranquilizan y lo dejan quedarse tranquilo y quieto. Y cuando nosotros formamos a niños que son así, seguros, realmente vamos a poder hacer muchas cosas por ellos. A que ellos tengan seguridad de que si caminan en los pasos del Señor no van a estar solos nunca. Y bueno, también el segundo libro de texto es la naturaleza, ¿no? Aquí vamos a leer un texto que dice que la madre encuentre tiempo para cultivar en ella misma y en sus hijos amor por las cosas hermosas de la naturaleza, que les muestre la gloria extendida en los cielos, las miles de formas de belleza que adornan la tierra, y que luego les hable acerca del que creó todas estas cosas. Así podrá conducir su mente tierna hacia su Creador y despertar en su corazón reverencia y amor por el dador de toda bendición. Los campos y las colinas, la cámara de audiencia de la naturaleza, debería ser el aula para los niños. Sus tesoros deberían construir su libro de texto. Las lecciones así impresas en su mente no se olvidarán fácilmente. Y aquí hay cosas importantes de que nosotros a través de la naturaleza podemos ver cómo Dios ha creado todas las cosas, cómo
Él tiene tanta belleza o delicadeza, vamos a decir, porque muchas veces nosotros para conocer a los demás, nosotros vemos sus obras, qué es lo que hace, cómo es que actúa, cómo es que se relaciona y todo eso. Pero yo creo que a veces para conocer a Dios necesitamos conocer sus obras. Y cuando nosotros vemos la naturaleza y la belleza que hay en ella, podemos aprender muchas cosas que realmente se quedan muy grabadas a nuestra mente. Hoy, por ejemplo, justo cuando salí a pasear con Natanael para hacerlo dormir, estaban monos en un árbol. Y los monos casi siempre cuando nosotros nos acercamos se van rápido. Pero esta vez como que los monos se quedaban, parece que tenían mucha hambre. Y era interesante que en los árboles, cuando están perdiendo sus flores, es como que quedan unas semillitas así bien chiquititas y uno a veces ni siquiera las puede lograr ver porque como están en los árboles. Y entonces los monitos agarraban y se lo comían, ¿no? Y entonces esa es como que una oportunidad que uno tiene para decirle, ¿viste cómo esos monos no tienen una casa que tenga frutas, que tenga verduras y cosas así, pero Dios se hace cargo de ellos? Dios está cuidándolos, Dios les está dando esos frutitos tan chiquititos que nosotros ni los vemos, pero Dios, y entonces es como que cuando nosotros estamos viviendo en la naturaleza, podemos dar ese tipo de lecciones mucho más fácil que si no viviéramos allí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un video que son de unas niñas que vivían en ese tiempo en Ecuador y hay cosas muy interesantes que vamos a aprender de ellas, así que vamos a ver cómo han sido formadas, ¿no? Y ahí también podrías comentar después. ¿Qué hacen ustedes todos los días acá? Trabajamos en la huerta, ayudamos en la cocina, arreglamos la cocina, también la arreglamos después de comer. Arreglamos cocina, ayudamos en los oficios de la casa, a lavar el templo, nos dan clases en las tardes. También tejemos. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué es lo que más les gusta cultivar en la huerta? De vuelta vos. A mí lo que más me gusta es sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. ¿Qué es más lindo, cosechar o sembrar? Sembrar, porque a veces uno siembra y sale el sol y uno ve las maticas secas, pero en la tarde cuando las riegas se ponen bien bonitas. ¿Y o sea, vienen en la mañana y en la tarde? No. O sea, cuando sembramos, recién sembramos plantas, tenemos que venir todos los días de mañana y de tarde a regar. Pero si es otra cosa, no. Si es otra cosa, no. Solamente en la mañana. Solo para revisar cómo están las cosas, ¿no? Y quitar lo que la hierba mala y esas cosas. Sí. Wow. Allá está la lechuga. A ver, vamos a la lechuga. Ay, la lechuga pica y eso. ¿Y cuánto tiempo tarda la lechuga? La lechuga pues aquí se nos dio una vez en 22 días. ¿En 22 días? Ay, que está tomate, pero que está secando. Sí, que está secando. Esta es la lechuga. Esta es lechuga morada. Pero la dejaron. Eso comienza a crecer, Semilló. pero aquí ya no se puede comer. Solo se come más o menos hasta cuando está de este porte. De ahí ya se pone amarga y pues aquí. Para semilla, ¿no? Sí. ¡Qué bien! Porque ya no se come, sabe A amargo. ver. Esto se seca. Wow. Y esa es la semilla. Esa es la semilla, ¿ves? Parece ajonjolí. Pero sí, ¿y se puede comer así la semilla o no? No sé, yo sí la he probado. ¿Vos la has probado? Sí. ¿Y cómo sabe? ¿A lechuga? Sabe rico. No sabe mal. Esto es frijol. No sé qué tipo. ¿Ese es frijol? Berenjena. La berenjena morada. A ver, Aquí está. muéstrame la berenjena. Aquí está la berenjena y aquí ya hay una grande. Y aquí hay una florcita ya. Mira. ¡Ay, qué bonita la flor! ¿Y esta qué? Wow, mira aquella que grandota que está allá. ¿Ya está para cosechar? Miren esas berenjenas. ¿Cuándo están para cosecharla? Sí, porque en realidad es la primera vez que sembramos berenjena. A ver, saca la hoja esta, así la ve la cámara. ¿No sale la berenjena Wow. o sí? ¡Qué rico! Sí, de la flor sale la berenjena. Sí.
¿Y estos árboles se sirven solo un año y después hay que volverlos a plantar? ¿Cuáles árboles? Los de banana. ¿Los de banano? Sí. Hasta que den el fruto. Y Bien. luego ya no Y se dan más. cortan. Ah. Pero lo que pasa es que mira, A ver. aquí está la mata. Entonces, si tú siembras una mata, nunca vas a dejar de tener banano. Porque si yo corto esta, crece esta. Ah. Por lo menos, no todas estas las sembraron, sino tal vez sembraron una y ella va botando los hijitos. La primera que sembraron aquí fue esta, que ya la cortaron. Y botó los hijitos. ¿Y ahí está saliendo la otra? Ajá, aquí está saliendo el otro hijito. ¿Y cómo se llama esa que da hijito? Se llaman, ¿cómo es que se llaman? Ahorita no. Colino. El colino. ¡Wow! El colino. Pero, yo antes sabía hacerlo, o sea, se hace el hueco y se trasplanta el colino. Pero nos enseñaron que es más fácil cuando uno corta el colino y solo le deja la raíz. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de estas niñas es que, bueno, ellos se despiertan muy temprano, eran muchas familias que vivían en ese lugar y la huerta era muy grande, eran muchos lugares donde habían frijoles, había muchas cosas para comer y eso, claro, les ayudaba a sustentarse, pero también necesitaban comprar algunas cosas, pero se despertaban muy temprano, hacían el culto todos juntos. Antes me imagino que cada uno como familia y luego es como que una de las veces que estábamos con ellas en ese momento tenían 7 y 9 años, nosotros le estábamos comiendo almendras y cosas que nos habían regalado y les decimos ¿quieren? Y ellos dicen no, nosotros no comemos entre comidas. Y nosotros era como claro, una lección para nosotros porque nosotros estábamos mostrándoles algo y es algo que nunca me lo voy a olvidar, como decíamos, de que realmente los niños tienen una influencia muy grande y que a esa corta edad tengan esa tanta firmeza de decir no, nosotros no vamos a comer eso porque todavía no es hora de comer, es como que entonces ahí ves que realmente la naturaleza y el poder estar en contacto con ella y la rutina que ellas tenían, por ejemplo, de que cuidaban, primero iban a la huerta y después tenían clase, después tejían, ayudaban en la casa, como que eran personas útiles en el hogar y en su entorno. Entonces, al ser útiles, tampoco tenían mucho tiempo para la ociosidad, sino que realmente estaban alimentando su mente constantemente y eso te muestra de que al darles cosas que hacer, cosas que disfrutan y que les gustan, te decía cada cuánto tardaba en salir una lechuga, o sea, ellos aprendían así porque la estaban viendo que crecía y sabían cuánto tiempo, entonces, y también supongo que luego les explicaban un poco, es como que algo que se les quedaba grabado y ¿cómo se llama esa planta? Les pregunto, una pregunta difícil, vamos a decir, y ellas sabían, entonces es como que realmente cuando nosotros experimentamos y se vive con la naturaleza, pueden desarrollarse estos frutos y estos ejemplos que vemos aquí. Sí, en realidad la práctica es lo que hace al maestro, ¿no? Entonces vemos de que estas niñas chiquititas ya le enseñan a cualquiera y uno como no ha experimentado eso, uno se queda súper asombrado y ellas como que, ¿por qué se asombran? Porque ya es algo normal para ellas, es algo de su cotidianidad. Entonces vemos de que si se educan de la mejor manera, los niños van a alcanzar muchas cosas, quizás no como el mundo lo ha, ¿cómo se dice? Como que lo ha enmarcado, de que si no tiene una profesión, que a los 7 años tiene que saber esto, de que a los 7 años tiene que hacer lo otro, muchas cosas. Entonces vemos de que cuando se hace como Dios manda, los niños crecen de una manera completa, integral. Entonces es muy bonito ver esas niñas que hacen esto y se goza uno en realidad de su sencillez, de no importar quiénes sean, sino que en realidad quieren enseñar y se les hace algo normal y es bonito ver el trabajo que han hecho sus padres con estas niñas. Sí, y ya ahora venimos a la última pregunta antes de las conclusiones, que sería
¿qué preciosas lecciones y principales lecciones podemos sacar de la naturaleza? Bueno, dice así: Cristo se valía de las aves del cielo, los lirios del campo, el sembrador y la semilla, el pastor y las ovejas, para ilustrar verdades inmortales. También sacaba ilustraciones de los acontecimientos de la vida, de cosas familiares a sus oyentes, tales como la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red del pescador, la moneda perdida, el hijo pródigo, las casas construidas en la arena y en la roca. Del mismo modo deberíamos enseñar nosotros. Aprendan los niños a ver en la naturaleza una expresión del amor y de la sabiduría de Dios. Vemos de que Dios quiere que los niños llamen la atención, que los niños sean impresionados por los animalitos, de cómo trabaja la hormiguita, de por qué la mariquita tiene ese tono, de por qué las flores es de diferente tono, y que nosotros dejemos a los niños en la naturaleza y luego, ¿y por qué tan bonito? ¿Quién lo haría? Entonces ya vamos a ir al verdadero creador y ver qué es la sabiduría de Dios en medio de la naturaleza. También vemos de que Jesús utilizaba cosas prácticas de la agricultura, como la semilla, muchas cosas que nos dicen la palabra de Dios, y vamos a ver en algunos textos que lo encontramos, me basé en el libro de Mateo, digamos en Mateo 6, 25 al 24, que habla acerca de la confianza en Dios, y allí vemos de que habla de que no nos debemos de preocupar de las cosas materiales, porque le da comida a las aves, él también le da los colores y los matices a los lirios. Son muchas cosas que la Biblia nos habla, y Jesús lo habló porque fue educado desde temprana edad, y ahora vemos los frutos de esa educación que tuvo en su niñez. También vemos en Mateo 7, del 15 al 20, que habla acerca de los frutos. En Mateo 9, del 35 al 38, habla de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces vemos que siempre Jesús hace como una similitud o una comparación de las cosas prácticas en la agricultura con las cosas de la obra de Dios. Y es algo que, como dice ahí, se queda impresionado porque es algo práctico que la persona vive diariamente. También en Mateo 13, del 1 al 9, vemos la parábola del sembrador, y del 18 al 23 vemos la explicación de esta parábola. También en Mateo 13, del 24 al 30, vemos la explicación del trigo y la cizaña. También vemos algo que es muy bonito, que me parece a mí, es Mateo 13, 31 al 32, que habla acerca de la fe, la semilla de mostaza, y él dice que es la más pequeñita y luego se vuelve un gran árbol, que hasta las aves vienen a formar nido allí. Entonces vemos que Jesús nos indica que debemos de mirar la creación para que se creen plasmadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, el mensaje verdadero, que es nosotros amarlo a Él, temerlo a Él, para que nosotros también como adultos crezcamos en gracia y en sabiduría para con Él. Y así muchos más, encontramos muchísimos más en la Biblia. También vemos de que el trabajo en el campo, Lore, ha sido estipulado desde siempre, desde antes de la caída y también después de la caída, porque Dios hizo el huerto, los puso en el Edén, pero ellos no se quedaron ociosos, porque sería algo de que si el creador de todo les puso un trabajo útil a ellos, es porque es necesario. Y por eso Dios nos dice que a los niños debemos de colocarles trabajo útiles, responsabilidades en sus diferentes edades. Entonces, leía también de que Adán y Eva aprendieron antes del pecado muchas cosas, ciencias de la naturaleza y la sabiduría de Dios en ellas. Pero después del pecado también comprendieron las consecuencias del pecado. Ya habían espinas, ya se caían las hojas, el deterioro de la naturaleza. Entonces vemos que también nosotros podemos enseñar lecciones prácticas a nuestros hijos de ellos. ¿Qué podemos aprender en el campo, en la naturaleza? Bueno, vamos a aprender a tener el cuidado por la naturaleza,
algo que debemos de nosotros cuidar. También es una práctica para mantener una buena actividad física. No tener nosotros que estar haciendo quizás muchos ejercicios para bajar de peso, para, bueno, muchas cosas más. Si ponemos en práctica la agricultura, nosotros vamos a estar beneficiados. Y cuando terminemos un día de trabajo, vamos a sentir en realidad el cansancio como si hubiésemos hecho muchas horas de gimnasio. También vamos a aprender la disciplina a la hora de nosotros empezar un trabajo. Lo que nosotros regularmente hacemos con las niñas es una experiencia nueva para nosotros. No lo habíamos hecho. Ya llevamos 2 veces sembradas hortalizas. Entonces lo que hacemos antes de empezar, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a llevar un orden de ideas y que se cumpla lo que inicialmente pues propusimos hacer. También se genera un orden personal. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el trabajo, nosotros debemos de limpiar nuestras herramientas, las cuales utilizamos. Si fueron nuestras manos, si fueron herramientas, nuestras botas y demás, entonces vamos a generar también algo de orden y de limpieza. Incrementa nuestra creatividad. Cuando tenemos que crear un riego, tenemos que también generar para que nuestras plantitas por el viento no se dañen, no se parten. Entonces, todo esto ayuda a incrementar la creatividad en los niños y pues también en nosotros. Pero lo más importante es que incrementa nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque al nosotros ir sembrando, Señor, ojalá crezca, porque ya queremos comer, cosechar de ese fruto, pero a veces no, porque la semilla está mala, le faltó algo. Si nosotros desobedecemos o nos saltamos un paso para empezar, se ven las consecuencias a corto o a largo plazo. Entonces vemos de que cuando nosotros hacemos todo esto, vemos y sabemos que el dador de la vida es Dios. Nosotros simplemente colocamos la semilla y ya el que hace el gran trabajo es Dios. ¿Por qué es un aula de clases la naturaleza? ¿Qué aprenden los niños allí? Colores, aprenden formas, que es ovalado, circular, muchas formas más, ¿cierto? Aprenden a contar. Cuando hacemos la cosecha, se ponen a contar los frutos que hay, aprenden a contar. También tamaños, grande, pequeño, mediano. Texturas, este es duro, este es blandito. También la abnegación, que es muy importante. También aprenden a analizar, aprenden ciencias naturales, también aprenden a trabajar en equipo, que a veces este trabaja y este no, pero ¿por qué mi hermano no hace? Sí, a veces se torna quizás tedioso uno como padre, pero ¿por qué no avanzamos? Queremos hacerlo más rápido, pero no me va a alcanzar el tiempo. Pero si nosotros dedicamos al menos 1 hora diaria a eso, vamos a ver de que hasta nosotros nos desentendemos de las cosas cotidianas y los quehaceres y vamos a estar en contacto con nuestros hijos, trabajando para enseñarles también. Obediencia también, a compartir y también a tener dominio propio. ¿Dominio propio en qué forma? De que llegó la hormiga y se me comió la planta, o llegó el pájaro y se comió la semilla de maíz. Entonces, ¿cómo son mis expresiones en ese momento? Tengo que tener dominio propio de mis emociones como padre para que no se vea reflejado en el de nuestros hijos. Todo eso nos ayuda a forjar un buen carácter. Pero ¿por qué será un lugar tan completo, Lore? Porque allí encontramos los 8 remedios naturales para beneficio de nosotros. Entonces vamos a tener el ejercicio, vamos a tener también la luz solar en nuestro cuerpo, el aire puro vamos a estar respirando mientras hacemos esta actividad, vamos a tener también sed, nos da en esta actividad, entonces vamos a proporcionar agua a nuestro cuerpo, vamos a nosotros a nutrir esa plantita de la mejor manera porque nosotros somos los que nos lo vamos a comer y también entonces eso es de gran importancia. Temperancia en este sentido es de que cuando ya está la cosecha,
quizás nuestra huerta es pequeñita, pero ya cuando es una huerta muy grande, claro, una cosecha de fresas, de frutilla, de arándano, de muchas cosas ricas, lo primero que uno hace, ay, ya está, y se la come. Y como decía, la niña decía, no, no comemos. ¿Y qué le estaban ofreciendo? Cosas buenas, almendras, ¿sí? Pero, o sea, los principios de temperancia desde chiquitos es algo muy, muy especial. La esperanza en Dios, porque sabemos de que Dios es el que hace prosperar este cultivo. Y vamos a dormir ese día que hicimos huerta tranquilamente. Eso es demostradísimo. Agotados. Sí. Entonces, también podemos colocar en práctica en ese momento la educación espiritual. Y a esto le traje una manera práctica de cómo yo lo he hecho. Es solo una idea, hay muchas ideas de que las hermanas y hermanos han hecho con sus hijos, pero esto es una idea que yo lo he hecho. Mira, esta es una mariposa, son las manualidades de mis hijas. Entonces es algo, pues no es lo más bonito estéticamente, pero es algo que ellos lo hacen y hay que valorarlo. Son sus dos manitos en un papel y una madera, un palito. Entonces, ¿qué hice? Las dos manitos y formamos una mariposa. ¿Y qué versículo yo le puedo como asociar a la mariposa? Entonces aquí le tengo escrito cuál versículo es. 2 Corintios 5:17. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces vemos que le estamos enseñando, digamos, el cambio, la metamorfosis que tiene la mariposa y con el cambio y transformación que Dios nos hace. Entonces, mi hijita, las dos niñas, les enseño, cuando ven la mariposa ya saben qué versículo es. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ya se lo saben. Entonces es una manera práctica de que visualmente ellos van aprendiendo y también ya pues se lo están enseñando hasta a otros niños. Y que lo recuerdan. O sea, porque cada vez que van a ver una mariposa lo van a recordar. Exacto. Y si estamos en la naturaleza, ay, ¿cuál es el versículo de la mariposa? Mira, mira la mariposa. Entonces ya ellos van, como dices tú, van a recordar. Esto es una abejita que ya está algo deteriorada de tanto utilizarla, pero esta abejita la puse con el Salmo 119-103 que dice, cuán dulce suena mi paladar. ¿Cuán dulces son, Samara? Tus palabras. Sí. Bueno, ahí está. Salmo 119-103. Lo repasamos y ellos se lo van aprendiendo. La hormiguita. Mira la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sed sabio. Una pluma. Bueno, una pluma, entonces, ¿pero qué? Una pluma, un versículo con una pluma. Entonces, Salmos 91:4. Vamos a buscarlo. Entonces es algo práctico que se queda pues para toda la vida. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. También tenemos Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces colocamos una florecita y una hoja aquí, aunque hoy la pusimos porque ya la otra se había marchitado totalmente. Entonces vemos que cuando se va deteriorando, se va marchitando ellas. Ah, sí es verdad lo que dice la Biblia. Entonces son cosas que vamos aprendiendo. Este es muy bonito. Esto es la manito de mi hija, de una de mis hijas, con pintura las pusimos y le hicimos como un pajarito. Entonces dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces vemos de que ellos van asociando cada una de las cosas de la naturaleza, y son cosas prácticas que podemos, digamos, dar a conocer o repasar en el culto familiar o antes de empezar cualquier actividad. Y ellos van aprendiendo poco a poco a asociar tanto el libro de texto primordial que es la palabra de Dios con la naturaleza. También aprendí yo en la huerta, como decía, es una experiencia reciente, de que cuando estamos en la huerta arrancando la hierba mala, estaba el cilandrito ya un poco alto,
Y la maleza la dejamos crecer, no nos dimos cuenta, entonces decidí arrancar la maleza ya cuando el cilantro estaba grandecito. Y cuando fui a arrancar, se me dañaron algunas hojas del cilantro por haber arrancado y casi se me daña hasta el cilantro. Entonces yo analicé, yo dije, bueno, así es el pecado. Si nosotros no arrancamos malos hábitos o no dejamos de hacer cosas que no debemos, cuando están empezando, cuando ya dejamos avanzar, vamos a tener consecuencias, ¿cierto? Consecuencias que se van a notar y van a doler. Entonces son cosas que uno como adulto aprende y puede dar a conocer a sus hijos. También mi esposo, cuando les enseña a las niñas, hace ver de que nosotros debemos de cuidar a esas plantas y así como nos cuida Dios a nosotros. Debemos de cuidarlos de que no les dé hongo, de cuidarlos de cosas como plagas, pájaros, malezas, de muchas cosas más que son cosas que dañan el desarrollo correcto de la plantita. Entonces mi esposo como de manera ilustrativa hace para explicar el desarrollo de nuestra vida espiritual. Le dice a las niñas que con el trabajo constante que nosotros hacemos de arrancar la maleza, es para que esa plantita vaya creciendo y teniendo los nutrientes correspondientes. Asimismo Dios hace con nosotros y quiere hacer con nosotros, quitar los malos hábitos, quitar las cosas que no nos dejan crecer para que nosotros podamos fortalecernos y poder dar buen fruto. Entonces son cosas que nosotros podemos aprender, podemos enseñar, podemos colocar en práctica. También, así como nosotros tratamos de proteger a las plantitas de cualquier enfermedad, Dios también nos quiere proteger a nosotros de cualquier tipo de enfermedad. Entonces son cosas que nosotros podemos aprender, como ya lo decía, y también algo que nosotros queremos como recalcar es que no se caiga en el error de que, porque lo he escuchado, ¿sí? De que yo le hablo a la planta porque es que no me está dando plátanos y yo le hablo y le digo y ya me está dando plátanos. Entonces queda uno como que no, eso no es así, ¿sí? Sino que en realidad si nosotros abonamos, hacemos bien el trabajo, no es de hablar ni hacer cosas que es hasta espiritismo y demás. Debemos de hacer las cosas como Dios manda para que podamos en realidad tener buenos frutos y no desviarnos en ningún momento, porque se puede desviar a llegar hasta el panteísmo, ¿no? Y que eso es lo que menos lo que hay que evitar, sí, lo que hay que evitar rotundamente. No queremos ver de que Dios está en la planta, sino que en realidad Dios es la sabiduría. Por medio de la naturaleza vemos la sabiduría de Dios y que Dios es el creador de todo. Y que Él por medio de la naturaleza nos enseña y nos da a conocer lecciones que podemos colocar en la vida práctica y en nuestra vida espiritual que nunca se nos va a olvidar. Sí, que gracias a Dios es que salen las frutas, porque uno deja una semilla. Había unos programas que están en YouTube, en Rea de Venir, que hizo Alex, se llama. Una de las cosas que decía es, yo siempre quise estar en ese momento cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, pero dice, cada vez que nosotros sembramos, vivimos un milagro así, porque uno está sembrando una semillita, pero de esa semillita traen muchos frutos, o traen muchas cosas, es como que se multiplica. Entonces, ahí vemos cómo Dios obra milagros y Dios realiza milagros. Y algo que podemos aprender mucho también de la huerta y del trabajo con la tierra es la paciencia, ¿no? Y eso es una de las características principales de los hijos de Dios del tiempo del fin, de los 144,000, por ejemplo, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo una plantita y tenemos que esperar que salga y que crezca y todo eso, ahí estás ejercitando tu paciencia y el esperar de que realmente sea así y poner todas las cosas. Y tal vez en ese sentido de hablarle a la planta, y eso es como que tal vez eso es lo que te genera psicológicamente, no sé,
el hecho de poder tratarla bien, o sea, de poder tener cuidado con ella, de poder interesarte con ella, obviamente está mal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es realmente cuidarlo, ¿no? Y una lección que también Cristo dejó a través de la naturaleza es de que nosotros tenemos que ver a nuestros hijos igual como plantitas, como rosas. Las rosas, por ejemplo, son muy delicadas y que las tiene que poner. Yo no he tenido, nunca he cuidado rosas, pero sí he visto personas que lo han hecho y como son tan delicadas que hay que ponerle algodón para que pueda tener o sea, hay que tener cuidados extras porque son delicadas y hay que protegerlas de los vientos impetuosos, de los cambios bruscos. Entonces, esa es una lección también que nosotros tenemos que aprender al enseñar a nuestros hijos, de que tenemos que ser suaves, tenemos que poner todos los nutrientes, todas las cosas necesarias, pero siempre con amor, con bondad y tratarlos con ternura. Eso es algo que nosotros primero tenemos que cambiar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestros impulsos, en nuestras reacciones, y Dios puede hacer obras muy grandes. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. ¿Podrías decir tu conclusión? Bueno, mi conclusión es que Dios nos ha dado como los métodos que inicialmente estábamos analizando, cuáles son los métodos y cuáles son los libros ideales para nuestros niños en la infancia y pues para la vida en la adultez. Usemos la palabra de Dios como primer libro de texto para poder abarcar diferentes situaciones, pero también podemos colocar en práctica lo que hemos leído en la naturaleza. Sé que muchos de la audiencia no están en el campo, pero los invito a que quizás no sienten la necesidad de salir al campo aún o no tienen la oportunidad, pero entonces que esos niños que están creciendo allí, al menos en un vasito de agua, ir sembrando, que vean en realidad cómo Dios tiene su infinita sabiduría y que esa fe y esa confianza en Dios se vaya como fortaleciendo. Igualmente para nosotros. Pero si se llega a la oportunidad o los hermanos que viven en el campo pueden hablar abiertamente de que esto es un beneficio para todos. Las rutinas diarias, los buenos hábitos, las buenas prácticas, aunque no somos perfectos, pero Dios está trabajando en ello y Dios quiere que nosotros y nuestros hijos sean trasplantados para la Canaán celestial. Entonces que nosotros trabajemos arduamente como trabaja el agricultor, trabajemos en diseñar y en nutrir en realidad el crecimiento de nuestros hijos de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias Alejandra por acompañarnos. Y en mi conclusión me gustaría decir de que todas las cosas que nosotros podemos aprender a través de este libro de conducción del niño, necesitamos para que sean útiles ponerlas en práctica, ¿no? Y porque de nada sirve si nosotros leemos un versículo de la Biblia y eso no transforma nuestra vida. Y algo que uno de los párrafos que me llamó la atención es que nosotros necesitamos, por un lado, poner en práctica las cosas que aprendemos, pero también podemos desarrollarnos, podemos crecer cuando nosotros preguntamos a otros. A mí me había pasado, por ejemplo, que yo muchas cosas te he preguntado ¿no? en los procesos de alimentación de nuestros hijos y cosas así. Entonces, en la multitud de consejos está la sabiduría, también dice Dios en su Biblia, ¿no? Pero cuando nosotros recibimos los consejos, tenemos que ser capaces de recibirlos de una manera reflexiva y con discernimiento y ponerlo a prueba. ¿Qué cosas sirven en nuestros hijos? ¿Cómo funcionan nuestros hijos? Porque tal vez mi hijo tiene un temperamento diferente que el suyo, pero y si aplico esto es como que escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice la Biblia también. Y si en esa medida este programa y todas las cosas que nosotros hemos podido compartir a través de nuestra experiencia y basados en este libro, que se pueda recibir de esa manera, ¿no? De que nosotros podamos realmente decir, bueno,
tal vez si yo pongo en práctica esto, ¿qué resultados me va a tener? Entonces, probemos a Dios, porque Dios quiere bendecirnos mucho y a través de su palabra y a través de buscar hacer su voluntad en crianza de nuestros hijos, vamos a ver frutos muy buenos, frutos maravillosos, y Dios va a poder realmente utilizarnos. Y la lección más importante que debemos dejarles a nuestros hijos es que ellos tienen que estar educados y preparados para ser obreros con Él, decía una cita que leímos. Así que ese es nuestro llamado y nuestra misión. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo compartiendo con nosotros este programa y esperamos que pueda ser de bendición y que Dios pueda estar a su lado. También muchas gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Gracias, Lore, que Dios los bendiga y que pues estudiemos juntos este maravilloso libro.